No me importa que no les guste cuando digo abrazos, no balazos. Los abrazos son para los estudiantes. Los abrazos son para la gente de trabajo, para los empresarios, para los deportistas que ganan un campeonato. Los abrazos son para las madres solteras. Los abrazos son para las mujeres violentadas. Los abrazos son para la gente que vive en situación de extrema pobreza. Pero los delincuentes, los asesinos, los que matan niños, a bebés, a mujeres embarazadas, lo único que pueden recibir son chingadazos en la aplicación del Estado de Derecho. Eso no. La guerra contra el narco, no. Eso no puede regresar a nuestro país. Lo que más tiene indignado al pueblo mexicano es precisamente esta actitud de que, a pesar de que al pueblo de Uruapan le quitaran al líder coherente que estaba trabajando para protegerlos, un líder que hemos visto claramente cómo sí tenía apoyo del pueblo y que los ciudadanos estaban contentos con lo que estaba haciendo porque estaba demostrando con el ejemplo, saliendo a buscar a los criminales, enfrentándolos. Pero el gobierno mexicano parece reafirmar la política de los criminales, de los carteles, de que si alzas la voz y haces algo en contra de ellos y para enfrentarlos, te silenciarán. Por lo que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha decidido reafirmar y respetar la política de los carteles. Eso no. La guerra contra el narco, no. Eso no puede regresar a nuestro país. Reafirmando que ellos continuarán con sus políticas de abrazos no balazos, que no importa la lucha de Carlos Manso, no importa que el pueblo reconocía su trabajo y le parecía que estaba haciendo lo coherente. No me importa. A ellos no les importa. Y aunque todos sabemos la posible razón de estos señores, de estos políticos de Morena, de empeñarse en no enfrentar a los criminales, en protegerlos, en decir que lo hacen porque son humanistas y no quieren violar sus derechos humanos, la realidad parece que el crimen organizado simplemente le hizo un favor a estos señores. Simplemente silenciaron a aquel que estaba siendo bastante incómodo. Aquel que también había señalado la complicidad de los políticos y que seguía señalando que a pesar de la terrible situación que estaba pasando en todo el país, ellos no hacían nada. Pues cada día se agrava más y no vemos una decisión frontal para poner un freno, para hacer respetar a la gente trabajadora. Estamos en una crisis nacional que no se debe minimizar la problemática que se vive en muchos territorios del país. Lo mismo con los comerciantes, con los empresarios. Estamos viviendo la peor crisis de inseguridad y violencia en el país. Bueno, porque no se detiene, porque hay complicidad de muchos gobiernos, de muchos narcopolíticos que están infiltrados en todos los órdenes de gobierno, en las corporaciones policíacas. Este señor Carlos Manso, por supuesto que se había vuelto bastante incómodo para esta gente, para estos políticos corruptos, cómplices de los criminales, y con toda razón le llamaban el Bukele mexicano, como nos ha dicho el presidente Bukele. ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Las acciones de estos señores nos demuestran que ni siquiera están esforzándose por maquillar un poco la situación, porque no quede tan evidente que ellos están protegiendo a los delincuentes. Y la realidad es que ya no pueden esconder el hartazgo de la gente. La decana de la familia Manso al frente de la multitudinaria protesta que este viernes inundó de prendas blancas, negras y sombreros las calles de Uruapan. Mamá Raquel, como es conocida la abuela de Carlos Manso, conmovió a miles. María, me quitó la vida. Le decía, yo te hijo, no tienes necesidad. La madre de Carlos también habló desde el fondo de su corazón y con el coraje de a quien le arrebatan un hijo. Que lo único que quiero también, como todo el pueblo de Uruapan, es paz, justicia, derechos y libertad para todos. Bendiciones para todo Uruapan, bendiciones Michoacán, bendiciones México. Con todo mi cariño, Uruapan, con todo mi cariño, hijo Carlos Manso Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, que en paz descanse con todo el apoyo de su pueblo. Gracias. Grecia Quiroz también tomó el micrófono. Lo hizo como esposa, como madre de los dos hijos de Carlos y como compañera de lucha del movimiento de la sombreriza. Quienes mandaron matar a Carlos Manso no supieron que este sombrero tiene una fuerza imparable, incansable, y que en el 2027 les vamos a dar ese voto de castigo. Justicia para Carlos
ciclo. Fue para exigir que saquen a todos esos delincuentes que ellos saben en dónde se encuentran. Fue para exigir que ninguno de nosotros tenga que vivir bajo la extorsión que vivimos cada uno de nosotros. Ahora, gracias a las redes sociales, vemos estas manifestaciones, vemos lo que postean los jóvenes, vemos lo que postea todos los mexicanos que están descontentos por un gobierno que parece priorizar los derechos humanos, el bienestar de criminales mientras están masacrando a su pueblo. Esto es algo que no le gusta al gobierno de Morena, algo que no le gusta a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer yo pedí una revisión de las cuentas, que ya la vamos a presentar. ¿Cómo fue que se dio Porque hay mucho dinero involucrado, muchísimo. Mucho dinero. En levantar tendencias, en impulsar mentiras, para ir generando un ambiente o confundir. Y si las redes sociales son muy buenas en muchos sentidos, también hay a todos los que las usamos. Es muy importante pues que indaguemos un poco más a la hora de ver una imagen, qué es información, qué es propaganda y qué es también el uso manipulador también, pues, de un movimiento que hubo en otro país para poder supuestamente generar un movimiento en México. Se siente bastante incómodo por esto y las declaraciones que ha manifestado apuntan a que quiere por allí aplicar la misma receta de Nicolás Maduro cuando la gente salió a protestar, censurar redes sociales. Principales instrumentos multiplicadores conscientes del odio y el fascismo y el intento de dividir entre los venezolanos y de crear fanáticos fascistas que atacaran a la policía, a los militares o al pueblo chavista en sus comunidades es TikTok e Instagram, y así lo denuncio. Y han sido los principales instrumentos. Porque ella puede utilizar todo el aparato del Estado para maquillar cifras, para decir que todo está bien, pero con las redes sociales no puede hacer nada. Las redes sociales le muestran al mundo entero lo que está ocurriendo en México. México ya se hartó de Morena. Y esto no es un hartazgo pagado, como dice la Sheinbaum. Este hartazgo es totalmente legítimo, porque Morena se está robando el futuro de los jóvenes, el presente y la tranquilidad de los ciudadanos mexicanos, y siempre culpan al pasado para evadir sus responsabilidades. Morena tiene control de todo, tiene un poder absoluto y no han hecho nada bueno por el país. No han detenido la destrucción de la selva maya. Ya dejaron en claro que no van a combatir frontalmente al narco y tampoco la corrupción, porque siempre culpan a los expresidentes del pasado, pero no los investigan. Están regalando nuestros recursos a Cuba y Venezuela, se aumentan el sueldo, son prepotentes, manipulan cifras. Sembraron una división tremenda, convirtiendo a miles de mexicanos en chairos descerebrados que los defienden incondicionalmente, porque mataron a Carlos Manso y él pidió ayuda y el gobierno de Sheinbaum lo ignoró. Así que sí, la marcha de la generación Z es totalmente legítima y no solo quiere la revocación de mandato de Claudia, quiere que Morena entero se vaya. Y luego acusan que es el PRIAN. Morena es el PRIAN, está lleno de exprianistas purificados. Nosotros somos la ciudadanía que quiere que ustedes se vayan, están hartos de Morena. Y no estaríamos hartos si hubieran hecho las cosas bien, pero no lo hicieron. Les ganó la soberbia, su Dios, el dinero. México era un país chingón. En el extranjero, cuando se hablaba de México, se hablaba de su gastronomía y cultura. Y ahora solo se habla del narcogobierno y de la relación que tenemos con Venezuela y con Cuba. Así que repito que la marcha va. Y la marcha de la generación Z es legítima. Y se va a llevar entre las patas a cualquiera que intente detenerla, porque el que intente detener la marcha no le importa a México, le importa a Morena. Y él solo le importa la victoria de su propio fanatismo. Al chairo no le importa México, solo la victoria de su fanatismo. Y México es más que eso. Este 15 de noviembre marcharemos por los desaparecidos, marcharemos por la selva maya, por los jóvenes, por Carlos Manso, por Bernardo Bravo, por todos los asesinados, por el abrazos no balazos de AMLOCO. Pero sobre todo, marcharemos por México. Y aunque ella diga que todo es mentira, las lamentables noticias, las víctimas de la delincuencia a diario, de los carteles, las extorsiones, todo lo que se muestra por allí es una realidad de México. Y cuando nos damos cuenta de estas noticias, nos preguntamos cómo esta señora puede decir que el pueblo no está harto, con tanta violencia, con tanta extorsión, con tanta impunidad,
comentócratas tienen una intención política. Comentócratas carroñeros, la verdad, porque no tienen otro nombre. Un pequeño argumento para irnos contra el gobierno. ¿Les interesa la paz y la seguridad? No, nunca les ha interesado la derecha. Y aunque esté deslegitimando a quienes la acusan, de quienes la exponen, de quienes muestran su descontento en redes sociales, diciendo que estos señores son pagados por la derecha, cuando vemos lo que esta gente manifiesta y nos enteramos un poco de la situación de México, vemos que sus argumentos son reales, que no están inventando cifras, que legítimamente la gente puede estar harta porque le quitaron el único líder que coherentemente exponía la complicidad del gobierno de Morena con los criminales, que decía que no había que darle abrazos a los delincuentes. Presidenta, ¿usted se ha dado cuenta en las redes sociales, en los videos, en las marchas, que los jóvenes estamos presentes? Queremos resultados, queremos cambios verdaderos. Yo, como futura profesionista, como futura madre de familia, hoy le pido que deje esa indiferencia a un lado y actúe con planes de acción y resultados concretos por la inseguridad de Michoacán, empezando por Uruapan. Mis sinceras condolencias a la familia de Carlos Manzo y al líder limonero Bernardo Bravo. Líderes como él se necesitan en este país. Y que cuando vemos al gobierno mexicano, que parece reafirmar que los criminales ganaron y que lograron silenciar a Carlos Manzo para que se dejara de enfrentar al crimen. Simplemente es como sumar 2 más 2. No hay mucho que maquinar, no hay mucho que pensar. Esto es lo que están exponiendo los jóvenes por redes sociales, con un argumento bastante sólido, diría yo. La generación Z está pidiendo que Claudia Sheinbaum deje el poder. ¿Por qué? Porque no está haciendo las cosas que tiene que hacer. Y la estrategia de Claudia Sheinbaum ha sido deslegitimar el movimiento de la juventud, diciendo que no tienen argumentos, que se agarran de pequeñas cosas para cuestionar al gobierno, pequeñas cosas. Las terribles noticias que están ocurriendo en México, las lamentables noticias, no solo es la muerte de Carlos Manzo, son todas las víctimas por la violencia. Es la realidad de México de que el pueblo tiene que vivir sometido, extorsionado, que no puede caminar con tranquilidad por sus calles. Y la respuesta del gobierno es decir, ellos no harán nada, que no los enfrentarán. Pero no es como que los jóvenes legítimamente no tuvieran una razón por la que marchar. Claro que sí, es su futuro, es su presente. Es que no quieren ese modelo que sigue permitiendo que la criminalidad siga avanzando y que no tienen ninguna estrategia para enfrentarlos. Por el contrario, parece que el crimen y la política van abrazados y que los balazos van simplemente para el pueblo y la gente de bien. Señoras y señores, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Qué opinan de la respuesta de los jóvenes? Es claro que es legítima. ¿Qué opinan de toda esta gente que ha salido a marchar por Carlos Manzo, por su movimiento? Un montón de gente que no se puede ocultar. Esto no se puede maquillar. El gobierno no puede hacer nada para ocultar esto. Y precisamente que sea por Carlos Manzo nos reafirma que gran parte del pueblo mexicano quiere el movimiento del sombrero, que lo que estaba haciendo Carlos Manzo se continúe haciendo para que los criminales no se salgan con la suya. No hayan triunfado al silenciar al líder que los estaba protegiendo. Señoras y señores, ya saben, no olvides dejar tu like, compartir este video para que más personas puedan verlo. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.